Bueno, a ver, entonces ahí me confirman que están viendo la presentación. Eso es un no. Ah, ok, ya vi tu manita, Abigail. Bueno, es que de pronto ya no los veo porque estoy proyectando la presentación. Bueno, el día de hoy, chicas, chicos, vamos a ver el tema de la prevención de las recaídas. ¿Sale? Bueno, anteriormente hemos revisado los estadios de cambio, que son precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. ¿Sí? En esos estadios de cambio hay otra fase en el tratamiento, que es el proceso de la recaída. ¿Sí? Y a diferencia de lo que se podría pensar, la recaída forma parte del proceso. De hecho, ocurre en la mayoría de los pacientes, no ocurre en todos, es raro y es una población muy pequeña la que nunca en su vida, desde que inicia tratamiento ya no tiene una recaída, ¿sale? Pero en la mayoría de los casos va a haber una recaída. De hecho, estadísticamente, para que una persona se rehabilite, se supone que va a estar en tratamiento o va a tener aproximadamente 7 recaídas, ¿vale? Si van teniendo duda, me van comentando, no puedo ver el chat ni nada de eso, sino que abren el micrófono y listo, sin problema. Entonces, ¿pero qué es una recaída? Bueno, cuando una persona deja de consumir, es decir, está en abstinencia o en remisión, como clínicamente le llamamos, la persona está teniendo cambios en su comportamiento, en su pensar y obviamente en sus hábitos de consumo, ¿sí? Entonces, la persona, digamos que se mantiene un mes sin consumir, completamente abstemio, y la persona, por razones que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, la persona vuelve a consumir. Pero no solamente es volver a consumir, la persona además regresa a ciertas conductas y al mismo patrón de consumo. Es decir, vuelve a consumir todos los días o dedica gran parte de su dinero a volver a consumir, gran parte de su tiempo a estar consumiendo, nuevamente continúa con conductas adictivas que ya hemos mencionado, que es robar, mentir, engañar, chantajear, manipular, etcétera, etcétera, ¿sale? Ahora, también puede llegar a pasar que una persona esté en un proceso de rehabilitación, lleve un par de semanas, un par de meses sin consumir y llega a tener un consumo eh, ocasional, o se le dice desliz, o clínicamente recidiva, ¿sale? Donde la persona lleva 6 meses sin consumir y pasa una situación como las que vamos a ver más adelante, y la persona que llevaba 6 meses sin tomar alcohol se toma una cerveza, ¿sale? O se da una fumada de marihuana, una fumada de cristal, pero no continúa en el consumo, ¿sale? Si la persona no continúa en el consumo, ahí hablamos de una recidiva. Una recaída es cuando la persona ya vuelve al mismo patrón de consumo. Hay una situación, bueno, hay una situación que cuando una persona tiene una recidiva es más probable que regrese a tratamiento, ¿sí? Pero cuando ya se tiene la recaída, es poco probable que la persona regrese a tratamiento. ¿Y a qué nos referimos con tratamiento? Ya sea consulta psicológica, tratamiento psiquiátrico, centro de tratamiento en adicciones, en un internamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el modelo de prevención de recaídas de Alan Marlat, ¿sale? Este autor lo van a encontrar en muchos libros sobre el tratamiento en adicciones y principalmente en la prevención de recaídas. ¿Cuál es la aportación principal? Bueno, primero entender que la recaída no es un tema moral, ¿sale? No es de que, ay, es que no le quisiste echar ganas a tu tratamiento, ay, es que no tienes disposición al cambio. No, en realidad el consumo y la recaída no es un tema moral, ¿sale? Más bien entender que es un proceso, que la recaída se puede prevenir, no es como que tú vayas caminando y te encuentras 10 pesos, eso es algo de suerte, es algo de azar, la recaída no ocurre en esa dirección, donde tú vas llevando tu tratamiento y por obras del destino volviste a consumir. No, normalmente pasan cosas o nosotros permitimos cosas o dejamos de hacer cosas que nos ponen en un riesgo más alto de volver a consumir, ¿sí? De hecho, una recaída comienza más o menos unos 15 días antes, ¿sale? Donde la persona empieza a tener ciertas conductas que si las atendemos y las identificamos, claro que podemos prevenir una recaída, ¿sale? Entonces,
entender eso, que es un proceso y no un evento, ¿sí? Hace un momento comentábamos sobre la recaída y la recidiva, ¿sí? En la recidiva la persona todavía puede regresar al tratamiento. En la recaída también, pero va a ser mucho más complicado, ¿sale? Ahora, ¿por qué ocurre una recaída? Es multifactorial. Tiene que ver con temas personales, emocionales, sociales, familiares, incluso ustedes que han estado trabajando con las personas con adicción, saben que su familia también es un ambiente no muy favorable para los chicos y las chicas, entonces todo eso influye para que una persona esté en un riesgo más alto de una recaída. Ahora, cuando una persona tiene una adicción, siempre va a existir un riesgo de una recaída, siempre, siempre, siempre. Obviamente, no es lo mismo una persona que va a depender, ¿sí? Pero no es lo mismo una persona que lleva 5 años en tratamiento a una persona que lleva un mes en tratamiento, ¿sale? A lo mejor una persona que lleva 5 años tiene más herramientas que le van a permitir poder frenar y sobre todo decir que no al consumo. Ah, mencionábamos hace un momento que una recaída comienza como unos 15 días antes, ¿sí? Pero no empieza cuando la persona consume drogas, empieza mucho antes. Um, Sobre todo, algo muy palpable es que dejan de asistir a tratamiento, es decir, dejan de ir a las consultas o se dejan de tomar el medicamento. Otras situaciones que empiezan a ir lugares donde se consume. A lo mejor si su problema o su droga de impacto es la metanfetamina, el cristal, a lo mejor empiezan a tomar alcohol, empiezan a aislarse, a dejar de hablar de sus sentimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces todo eso se va a ir juntando hasta que va a llegar un punto en donde va a desencadenar en el tema del consumo. Nosotros como psicólogos clínicos hay algo que se llama alianza terapéutica, que es el vínculo entre el paciente y el terapeuta. Si logramos hacer una adecuada alianza terapéutica, el paciente nos irá contando ciertas cosas. Obviamente también depende de tu ojo clínico y de tu escucha, que estés atento ante estas posibles señales donde el paciente puede estar en un riesgo alto de volver a consumir. ¿Sale? Si tú logras identificar y generas la suficiente alianza terapéutica, vamos a poder evitar una recaída, ¿sí? Porque es un trabajo en conjunto. Ok. Ahora, normalmente la recaída empieza obviamente con un primer consumo, que ya dijimos que es una recidiva o un desliz o un consumo ocasional. Eh, hay como una línea invisible que le llamamos línea de no retorno, ¿sale? O efecto de violación de la abstinencia. Pasando esta línea, el paciente ya no va a regresar, ya va a continuar consumiendo. Es importante que nosotros abordemos las estrategias de prevención de recaídas con el paciente porque digo, realmente es algo que puede pasar, ¿sí? O sea, al final del día, no porque no lo hables no significa que no va a pasar. Claro que el paciente tiene que saber qué va a pasar y cuáles son los sentimientos y pensamientos que va a experimentar. Y es que cuando llega una recidiva, un consumo experimental, que la persona se toma una cerveza o se da un fume, llega la culpa y dice, puta madre, no, pues ya la cagué, no, pues ya mejor me voy de largo, no, pues si ya tomé, pues ya mejor me pongo pedo, no, pues si me van a anexar, pues de una vez para que valga la pena, chale, no, pues, y entonces empiezan a sentir mucho malestar emocional y para aliviar ese malestar emocional continúan consumiendo, ¿sale? Entonces, bien importante que nosotros trabajemos con el paciente, entender que una recidiva, incluso una recaída, no significa que el tratamiento no funcionó, ¿sale? Yo pongo mucho el ejemplo de que todos los pacientes en algún momento se han mantenido sin consumir, algunos por un día, otros por un mes, otros por un año, y volvieron a reincidir. Y a veces piensan que este tiempo fue como echado a perder porque volvieron a consumir. No necesariamente. Mira, si la persona se mantuvo un mes sin consumir, significa que hay cosas que está haciendo bien, digo, por algo estuvo sin consumir un mes, pero también hay cosas que hay que modificar, por algo volvió a consumir. O sea, en este plan que tenemos de recuperación, necesitamos siempre ir haciendo ciertos ajustes conforme vayamos avanzando en las sesiones, no solamente para evitar una recaída, sino también para el manejo emocional por las situaciones que se le van a ir presentando en el día a día. Pero sí es importante saber y entender con el paciente que esto no ha sido un fracaso, ¿sale? Que más bien la recaída siempre es una oportunidad de aprendizaje, donde si nos ponemos truchas y le sacamos
la enseñanza a este proceso, podemos evitar que nos vuelva a ocurrir. Pero si no aprendemos nada de la recaída, te prometo que te va a volver a ocurrir. Ok, bueno, ya dijimos que es un modelo de prevención de recaídas. Vamos a ver cuáles son los objetivos del modelo que nos propone este autor. Primero, identificar situaciones de alto riesgo, ¿sale? De alto riesgo para el paciente, no tanto para mí, y sobre todo que el paciente sea quien logre identificarlos, porque a lo mejor yo le puedo decir, oye, es que siempre que has recaído, siempre que has vuelto a consumir, es porque estás con tu vecino que también fuma marihuana. Eso yo lo sé, pero necesito que el paciente lo identifique, que pueden ser temas sociales, incluso emocionales. A lo mejor el paciente no se ha dado cuenta que siempre que está triste es cuando más ganas tiene de tomar, ¿sale? O bueno, o hay gente que puede ser incluso por alegría. No es que yo siempre cuando voy bien me gusta celebrar y me pongo bien pedo y bien loco. Ok, por eso las situaciones de riesgo son particulares para cada paciente. A lo mejor a mi paciente lo que lo hace drogarse es la tristeza, a lo mejor a tu paciente lo que le hace drogarse es el sentirse solo o el enojo. Hay pacientes que se drogan cuando están enojados para calmar su enojo, ¿sí? Puede ser incluso situaciones ambientales. Siempre que tengo una discusión con mi pareja, siempre me dan ganas de drogarme, ¿sí? O cuando siento celos, me fumo marihuana mejor para no verme con celotipia hacia con mi pareja, ¿sale? Pero bueno, eso lo iremos trabajando con el paciente que vaya identificando cuáles son esas situaciones de riesgo. Otro objetivo de este modelo es que el paciente obtenga habilidades de afrontamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que aprenda manejo emocional, que modifique sus pensamientos, que se comunique de manera adecuada, que sepa tomar decisiones, que sepa decir que no al consumo, pedir ayuda, que es bien importante. Los pacientes con adicción a veces les cuesta trabajo pedir ayuda, en general a todos, pero más en el tema emocional, y que la persona pueda continuar en tratamiento, ¿sale? Porque el tratamiento es sostenido. No toda la vida, pero sí, la verdad es que son tratamientos largos en el tema de adicciones. Que aprenda a manejar el estrés y la ansiedad, eso es fundamental, ¿eh? Ok, bueno, la autoeficacia es otro de los objetivos del modelo de prevención de recaídas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el paciente se sepa capaz de que lo puede lograr, ¿sí? Eso es bien importante. No en un tema de autoconfianza, de a mí la droga me la pela y yo puedo estar con gente que consume sin consumir. No necesariamente, no hay que confundir la autoeficacia. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen 5 anexos o 10 anexos o han ido con 10 psicólogos y no han podido dejar de consumir. Entonces, el paciente llega a interpretar esto como no soy capaz. No, pues yo ya he estado en 20 anexos y no he podido. No, ya he estado con... Cada semana lo intento y vuelvo a recaer. Cada semana lo intento y vuelvo a recaer. Entonces, el paciente se va desvalorando a sí mismo y por tanto pierde de vista los logros que va obteniendo. Y es importante hacerle saber al paciente que sí puede, ¿sale? Que confíe en él. Pero obviamente que también tenemos que hacer cosas, ¿no? No va a ser solamente de yo puedo, yo puedo. No, no, no. Sí tenemos que hacer cosas para que el paciente modifique ciertas conductas, ciertos pensamientos que le van a permitir mantenerse en abstinencia, ¿sale? Pero claro que lo puede lograr. Ahora, para yo transmitirle autoeficacia a mi paciente, yo de verdad necesito creer que el paciente lo puede lograr, ¿sí? Y yo de verdad lo creo, yo como terapeuta, porque de verdad cualquier persona, por más drogas que se haya metido en su vida, cualquiera puede dejar de consumir. Yo de verdad lo creo genuinamente. Cuando yo se lo transmito al paciente, el paciente lo termina de creer. Ok, otro de los objetivos es las expectativas sobre el consumo, porque los pacientes, algunos o la mayoría que vuelven a recaer, es porque consideran que en esta ocasión les va a ir mejor. Dicen, no, es que ya vi, el problema es que mezclo tequila con cerveza. Ya vi que el pedo es que no, el tequila es el que me hace daño, güey. Entonces, mejor ya voy a tomar pura cerveza. O dicen, bueno, ya vi que el problema es de que me excedo, ya nada más voy a tomarme una, o ya nada más 3 fumes. O luego dicen, bueno, no, pues ya la última para despedirme. O no, ya el chiste es que no debo de dejar de trabajar, ¿sale? Entonces, cuando el paciente tiene como muchos recuerdos positivos del consumo o muchas expectativas, que es decir, cree que le va a ir muy bien en este próximo consumo,
eso aumenta su probabilidad de recaída, ¿sale? Obviamente nosotros sabemos en la práctica que no, o sea, si ya tienes una dependencia ya no hay para atrás, ¿sale? O sea, siempre te va a ir mal ya con el consumo. A veces, en algunos casos muy, muy particulares, por más que tú le insistas al paciente, sobre todo los pacientes que dicen, mi problema es el cristal, no la marihuana, yo voy a seguir fumando marihuana. De verdad, por más que tú intentas hacer intervención, a veces el paciente tiene muy anclada esa idea y créeme que a veces vale la pena pues darles la oportunidad, ¿sí? De que tengan una recaída, porque si de verdad la aprovechan la recaída, dices, ay, bueno, como que sí tenía razón, ¿sabe qué? Sí, mi cerebro es adicto a las sustancias, no solamente las que he probado, sino que se puede volver adicto a cualquiera, entonces mejor si ya me la quiero llevar con calma y diferente, ¿sale? Pero a veces así tiene que pasar, a veces le tienen que pasar cosas al paciente para que caiga en cuenta. Bueno, ¿cuáles son algunas estrategias de prevención? Ahora sí, vámonos de lleno. Vamos a ver ahorita, como son pues más o menos bastantes, vamos a ver solamente las primeras dos, ¿sí? Que sería el manejo del craving y el desarrollo de habilidades sociales. Ya en algún momento podríamos verlas todas conforme vayamos teniendo tiempo. Entonces, vamos con el primero. Primero, el craving. ¿Qué es el craving? El craving es el antojo, ¿sale? Así como se te antoja una coca bien helada, se te antoja un pastel, un pan de la Cardona, una nieve, unos tacos rojos, ¿sale? Todo mundo experimenta antojo. Misma situación. Una persona que está a dieta, que está haciendo ejercicio, híjole, hasta parece más de adrede que se te antoja un helado de Dairy Queen, una pizza de hawaiana, etcétera, etcétera, ¿sale? Ese antojo dura de 3 a 8 segundos, ¿sale? Vamos a poner un promedio de 5 o 6 segundos. Ay, se me antojó. Con eso no consumes, ¿sí? A no ser que ya tengas ahí la sustancia a la mano, pues ya. Con lo que consumes es con lo que viene después. Aparece el antojo de, ay, con este frillecito apenas un toque de mota. Y comienzan a aparecer a lo que se llama pensamientos consentidores o pensamientos permisivos. Se me antoja la mota y digo, ay, sí, con este frío y como quiera, ya tiene un mes que no fumo, a lo mejor ya si me la llevo relax, este, y si bueno, nada más me doy 2 fumes para dormir, o bueno, nada más uno, y como quiera hago ejercicio para que se me quite, que no sé qué, y que no sé qué. Entonces, el antojo se va volviendo una especie de bola de nieve que me llega a incrementar cada vez más el deseo de consumo, se va haciendo más grande, más grande, más grande, hasta que eso sí me lleva a consumir, ¿sale? Es importante que el paciente comprenda que existe el tema del craving, que sepa qué lo desencadena y sobre todo que sepa qué es lo que aparece después del craving, que son los pensamientos consentidores, ¿sí? Es bien importante eso porque nos dice la teoría que entre el paciente más conozca de su enfermedad, tiene una mayor probabilidad de apego al tratamiento y por ende un mayor éxito, ¿sí? El craving aparece por algo que se llaman disparadores, ¿sí? No es como que tú ibas caminando y se te antojó, algo pasó. Pudo haber sido una canción, de esas que escuchabas cuando te drogabas, pudo haber sido una persona con la que te drogabas, pudo haber sido incluso un pensamiento, ¿sí? Ah, es que me acordé de mi novia y me sentí triste y eso me generó ganas de consumir. Pudo ser ciertos climas, porque hay chicos que consumían en la noche marihuana o en la tarde cerveza o en la mañana cocaína, entonces puede ser ciertos climas, ciertas películas, ciertos sonidos, bueno, en fin, muchas situaciones. La intención es que cada quien tendrá que trabajar con su paciente cuáles son los disparadores, cuáles son las cosas que le generan ganas de consumir. Y primero que los identifique, ¿sale? Porque si no, difícilmente lo vamos a poder modificar. Una vez que el paciente identificó sus disparadores, hay algunos que se pueden evitar, hay algunos que no, porque a lo mejor yo puedo evitar escuchar, no sé, Cártel de Santa, que es con la música que me drogaba, pero imaginemos que voy a la tienda y mis vecinos tienen canciones de Cártel de Santa, yo no puedo decirles que no lo escuchen y sí o sí me va a aparecer el antojo. Ahora, ¿qué hacemos cuando aparece el antojo? Ahí tenemos, el antojo va a aparecer, eso no es malo, es esperado, ¿sí?
pero sí necesitamos parar los pensamientos consentidores. Ahí lo que podemos hacer son tal cual, técnicas de parada de pensamiento, ¿sí? Puede ser, hay gente que se da un ligazo, es decir, un pellizco en la piel para que en ese momento cortes el pensamiento. Puede ser que traigas siempre chicles contigo, ¿sí? Hay gente que siempre trae su botellita de agua. Este, hay personas que se muerden la lengua, obviamente despacio, claro. Que traigas un dulce, gomitas, sí, que en ese momento le mandes un mensaje a tu esposa, que es por quien estás dejando de consumir, etcétera, etcétera. Pero más que yo decirle qué hacer al paciente, lo que buscamos es que el paciente elabore sus propias técnicas de parada de pensamiento, ¿sí? Porque si el paciente lo elabora, él lo va a hacer. Yo le puedo decir, no, pues márcale a tu esposa. Y él me va a decir, no, pues para qué, pinche vieja, que no sé qué. No, 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 tienen que ser cosas que él esté dispuesto a hacer, ¿sale? A lo mejor yo le digo, no, trae contigo siempre chocolates. Y dice, no, no me gustan los chocolates. Entonces, cosas que el paciente esté dispuesto a hacer y de preferencia que salgan de él. Si ves que le está costando trabajo a tu paciente identificar como qué cosas puede hacer, tú le puedes sugerir algunas, ¿sale? Y que él se comprometa a cuáles utilizaría. ¿Tú cuál crees que utilizarías? ¿Sale? Ok, es así como vamos este, trabajando el craving en el manejo de prevención de recaídas. Primero, identificar qué lo dispara y posteriormente las técnicas de parada de pensamiento. Porque el craving puede ser, eh, bueno, más bien es condicionado, aparece por ciertas situaciones o, por ejemplo, hasta por espacios. Imaginemos un paciente que fumaba cristal en el baño de su casa. Cuando entre al baño, se va a acordar y le van a dar ganas de consumir. Ahora, digo, tiene que ir al baño, ¿no? Obviamente, y el de su casa. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Que el paciente mueva ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, que eche un aromatizante para que deje de asociar el baño al consumo, sino que asocie el baño a aroma lavanda, que ponga una foto de otra persona, que cambie de lugar el rollo, ¿sale? Esas cositas que poco a poco van a ir desasociando el baño con fumar cristal. Ok, y otra de las estrategias de prevención de recaídas es el desarrollo de habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Ciertas conductas que permiten al paciente resolver problemas de manera asertiva, ¿sí? Resumidas cuentas. Y evitar futuros problemas, ¿sale? Luego hay gente como que constantemente se está metiendo en problemas. Bueno, acá lo que buscamos es personas que puedan resolver los conflictos de manera adecuada, sin lastimar al otro ni lastimarse a sí mismo, porque el conflicto es parte de la naturaleza humana. Cuando hay dos personas o más, siempre va a haber conflicto. En tu trabajo, en la familia, en la escuela, en la pareja, siempre que hay dos personas o más, va a haber conflicto. Ese no es el problema. El problema es cómo lo vamos a resolver, ¿sale? Y a eso nos referimos con habilidades sociales. Y los pacientes, claro que necesitan desarrollar habilidades sociales. ¿Por qué? Se supone que tuvimos que haberlas aprendido de niño o de adolescente y si no se pueden aprender de adulto. Pero recordemos que muchos de los pacientes que están en consumo de sustancias, muchos están en un hogar poco funcional. Entonces, o sea, no fue al azar que tu paciente consumiera drogas, ¿sí? Imaginemos un niño que quiere decir, ay, es que a mí no me gusta el arroz, no sé, dijo el niño, ¿no? Que es común que los niños gusten o no gusten de ciertos alimentos. Entonces imaginemos que la mamá le dice, no, pues te chingas, cabrón, te lo comes, aquí no es restaurante, que no sé qué. ¿Qué va a pensar ese niño? No, pues no es válido decir lo que pienso. Entonces, ahí, lejos de ayudarle a que desarrolle habilidades sociales, de decir lo que piensa, lo que siente y cómo comunicarlo, le estamos privando de eso. Nos va a tocar a nosotros enseñarle al paciente a desarrollar habilidades sociales, ¿sí? Por eso este vínculo entre el terapeuta y el paciente, que es algo que vamos, por eso cuando yo siempre les digo, hay que marcarle límites a los pacientes, pero límites sanos, no de, no me puedes hablar así, no, 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 oye, no, ¿sabes qué? Esto sí, esto no. Digo, es que al final del día es un vínculo entre el paciente y nosotros, ¿sí? Ok, ¿qué debe contener el entrenamiento en habilidades sociales? Primero, ponerlo en práctica.
Normalmente se ponen en práctica en grupo o lo puedes hacer tú con el paciente, ¿sí? Si el paciente le cuesta mucho marcar límites a su pareja, no sé, ok, bueno, ¿qué le dirías a tu pareja? Ok, y si tu pareja te dice tal cosa, ¿y tú cómo te sentirías? Hacer una especie de role play, ¿sale? Puede ser contigo como terapeuta o hacia una tercera persona, pero es importante que el paciente lo empiece a practicar o entre sus compañeros, ¿sí? Porque los que están en tratamiento residencial, es decir, internados, a veces dicen, ay, pues es que se pasan de lanza conmigo, que no sé qué. Sí, pero es que tú tampoco les dices nada. Entonces, pero yo no lo puedo mandar a que le vaya y le diga a sus compañeros, pero sí puedo decir, ¿qué le dirías a tu compañero Luis, que te está molestando, que te da zapes? ¿Ok? ¿Sale? Y lo ponemos en práctica con el paciente, tantas veces como sea necesario, porque al final del día es un trabajo constante. Ok, en segunda instancia, la reducción de la ansiedad, porque cuando el paciente empieza a comunicar lo que piensa, lo que siente, obviamente que puede llegar a sentir cierta angustia, porque al final no es algo a lo que está acostumbrado, ¿sí? Entonces, obviamente que se va a sentir un poquillo mal, y eso es importante que tú le ayudes a regular su ansiedad. Puede ser con estrategias de mindfulness, técnicas de relajación, etcétera. ¿Sale? Reestructuración cognitiva, esa es otra cosa, porque el paciente, cuando quiere marcar límites, en general, muchas personas, cuando queremos marcar límites, nos podemos llegar a sentir como culpables o decir, híjole, es que si le digo que no, ya no va a querer ser mi amigo, o me van a rechazar, o ya no van a querer estar conmigo. Entonces, esos pensamientos tenemos que ayudar al paciente a que los modifique, ¿sí? Que al final el hecho de que él le diga a alguien, no quiero hacer tal cosa, no por eso vamos a dejar de ser amigos ni nos van a rechazar, pero eso es algo que tendremos que hacer con una estrategia que se llama debate cognitivo, ¿sí? Que si quieren ya después la vemos, es de la TCC. Ok, y por último, lo que debe contener también es entrenamiento en solución de problemas, es decir, que el paciente sepa qué decisión tomar y sobre todo cuál es la que más le conviene. Ajá, porque eso es una toma de decisiones en el consumo. Sus amigos le van a ofrecer, obviamente se le va a antojar, obviamente él quiere consumir, pero ¿qué es lo que le conviene al paciente? No volver a consumir. ¿Sale? Entonces buscamos mucho esto, que el paciente vaya tomando decisiones según le convengan. Y obviamente a lo mejor tomar esa decisión de no consumir o de casarse o divorciarse son decisiones más complejas. Podemos empezar con el día de hoy, ¿sí? Que, no sé, se me ocurre los que están internados. ¿Qué te conviene? ¿Hacer ejercicio o te conviene no hacer ejercicio? Ah, no, pues sí me conviene por cuidar mi salud. Perfecto. Entonces, llévate eso de tarea. Con eso podemos empezar. ¿Qué te conviene? ¿Fumar cigarro o no fumar cigarro? No, pues es que sí puedo, pero no quiero. O disminuir. Ah, bueno, eso sí podría. ¿Sale? Entonces, es llenando al paciente de autoeficacia y sobre todo que aprenda a tomar decisiones según su conveniencia. Ok, ¿cuáles son algunas técnicas de entrenamiento en habilidades sociales? La asertividad, reestructuración cognitiva, solución de problemas, el modelado, es decir, que tú lo tienes que hacer en algún momento, técnica de autocontrol y relajación. Todas estas cosas tenemos que enseñárselas nosotros al paciente, ¿sale? Digo, no se lo tiene que aprender todo en una sesión, al final es un trabajo constante y realmente cuando hacemos intervención con pacientes son cosas que estamos trabajando con él, ¿sale? Pero también es importante que el paciente sepa que existen habilidades sociales, en qué nos van a beneficiar y en qué nos perjudican en caso de no tenerlas tan desarrolladas. Bueno, entonces para ir cerrando está la asertividad, que ustedes ya saben que es el poder decir lo que yo pienso, lo que yo siento, sin lastimar al otro, pero tampoco sin agredirme o permitir que me agreda. Les pone el ejemplo del niño que dice, a mí no me gusta el arroz. El niño está siendo asertivo, está en su derecho de decir que le gusta y que no le gusta, ¿sale? La mamá, en este caso, que le dice, pues te chingas, cabrón, te lo comes, está siendo muy agresiva, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que el niño, lejos de convertirse en una persona asertiva, va a decir, no, pues mejor me callo, me voy a convertir en una persona pasiva, ¿sí? Y algunos pacientes, o muchos de ellos, son pasivo-agresivos, ¿sí? Es decir, se guardan sus sentimientos y lo reflejan a través de conductas agresivas, de humillar al otro, de ser...
¿cómo se dice? Violentos verbalmente, algunos hasta físicamente, ¿sí? Necesitamos explicarles cuál es el modelo pasivo, que el modelo pasivo es el que permite que le hagan de todo, el agresivo es el que se pasa de lanza con los demás, y el asertivo es, no permito que te pases de lanza conmigo, pero tampoco me voy a pasar de lanza contigo, ¿sale? Y hacemos ejercicios, ejercicios hasta que encuentre la manera. A mí me gusta mucho decirles, bueno, una persona pasiva, ¿cómo le diría a su amigo que no va a consumir? No, pues normalmente es con tono de voz bajo, mirada de voz baja, y le dice, no, no voy a consumir. Y luego le pregunto, ¿tú crees que si tu amigo te dijera, no, no voy a consumir, ¿tú le haces caso o le sigues insistiendo? No, pues le sigo insistiendo, ok. Y si alguien te dice, ahora vamos con la persona agresiva, ¿cómo diré una persona agresiva, no voy a consumir? Diré, no, pues no estés chingando, ok, y alzaría la voz, ceja fruncida, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente a lo mejor mm, va a desencadenar en un problema más grande porque la violencia siempre irá escalando, entonces ahí también le puedes meter el ciclo de la violencia. Y una persona asertiva, ¿cómo se te ocurre que le podrías decir? Aunque no se lo crea, ¿eh? Porque ahorita decirle a su amigo o a su novia con la que se droga que no va a consumir, pues va a ser complicado, pero podemos empezar con que lo hagas por escrito. A ver, ¿cómo lo harías por escrito? Hola, mi amor, te quiero mucho, no voy a consumir por mi bien, ¿no? Ok, podemos empezar, irlo repitiendo, repitiendo. De hecho, es alguna de las técnicas que utilizamos para que el paciente vaya poniendo en práctica su asertividad, el disco rayado. Te quiero mucho, mi amor. Supongamos que es la pareja con la que consume. Te quiero mucho, no te estoy dejando de querer, solo que no quiero consumir. Dilo 100 veces. Te quiero mucho, mi amor, ¿no? ¿Sí? Así se llama. Disco rayado hasta que la otra persona deja de insistir, ¿sí? Porque sus amigos, las personas con las que consume y la gente alrededor le va a insistir en que consuma. Entonces él tiene que repetir, 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 repetir lo mismo como disco rayado. ¿Sale? Otra se llama asentir en principio. Quiere decir que le dices a tu amigo de consumo, porque tu amigo de consumo te va a decir, ay, güey, no seas joto, güey, ¿a poco no se te antoja una biela? No, tienes razón, sí se me antoja una cerveza, pero no voy a consumir. No mames, o te pegan o qué. Pues sí, ¿verdad? Parecería que me pegan, pero no voy a consumir. O sea, es darle la razón en primera instancia y después volver a negar el consumo. ¿Sí? Porque uno lo dice, nosotros que a lo mejor no tenemos una adicción lo ponemos como muy sencillo de, pues no, tan sencillo que es decirles que no. No, pero cuando uno está en una situación social es más complicado porque aparece la presión social, que todos te estén diciendo, fúmale, güey, no seas joto, güey, te pegan, que no sé qué, que no sé qué. Es más complicado decir que no porque son personas importantes en nuestra vida, ¿sí? Misma situación. Si tus amigos con los que te juntas te insisten, vamos a ver esta película, vamos a ver esta película, te van a terminar convenciendo aunque tú no quieras. Es complicado a veces decir que no, ¿sí? Entonces tenemos que ponerlo en práctica una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Si a nosotros se nos complica que no hay una dependencia física ni psicológica, imagínate a alguien que ha sido la droga parte de su vida durante 10 años, 5 años, 20 años. Obviamente que va a haber una parte de ellos que se va a resistir. Entonces es mucho de ponerlo en práctica ahí con el paciente. ¿Tú cómo le dirías? Y si tu amigo te dice esto, ¿tú qué le dirías? ¿Sí? O puede ser así actuado en una especie de role-playing o que lo pueda hacer escrito o si estás en terapia grupal, que lo diga con otro compañero. Puedes hacer ejercicios de presión social si todos te insisten, ¿cómo le dirías? Entonces, bien importante, si el paciente dice, no, no quiero y se empieza a reír, tú hazles observaciones, que si alguien se ríe, pues a mí me da la impresión de que sí lo puedo llegar a convencer, etcétera, etcétera, ¿no? Uno dice no, y si sí, le insisto, a lo mejor sí nos ponemos pedos juntos. Pero para que el paciente pueda ir desarrollando estas habilidades, se requiere que el paciente aprenda a negociar, ¿sale? Y eso implica preparar al paciente en el sentido de, el paciente va a decir, híjole, es que si le digo a mi amigo que no, pues ya no me van a juntar, ya no van a querer estar conmigo, sí, los pensamientos que mencionábamos con anterioridad, esos son distorsiones cognitivas, ¿sí? Porque tú no vales por lo que haces con el otro, ¿sí? Tú vales por quien eres. Entonces, van a decir, no, es que ya nadie me va a juntar. Esa es otra distorsión cognitiva, porque no puedes decir que nadie te va a juntar. Claro que va a haber personas.
obviamente, si tus amigos de consumo los une solamente el consumo, pues seguramente son amigos que vas a perder. Pero si los une más cosas que el consumo, seguramente van a estar ahí. Esa es una, como ir trabajando con él todas estas posibles distorsiones cognitivas que pudieran aparecer. Y por otro, la preparación del diálogo. Tal cual lo que mencionábamos, el paciente lo puede escribir. ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo dirías? Primero que tengas el texto, ¿sí? Y lo podemos hacer ahí con el paciente en consulta. Posteriormente, ¿qué tono de voz utilizarías? Mirar a los ojos, no mirar a los ojos, ¿qué postura utilizarían? ¿Sí? Es mucho de práctica, 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 ¿sí? Entonces, pues bueno, acuérdense, entonces como ya de cierre, la prevención de recaídas es fundamental en el tratamiento de las adicciones porque una recaída es un proceso, no es un suceso, es un proceso. Van pasando ciertas cosas que van llevando a la persona al consumo, ¿sí? Y si nosotros ayudamos a que el paciente aprenda a decir que no, marcar límites, ser asertivo, manejar el craving, créanme que podemos tener una mayor probabilidad de éxito, ¿sí? Y no solamente para que el paciente deje de consumir, sino para que tenga relaciones sociales más sanas y más saludables, que al final del día ese también es un objetivo terapéutico. Buscamos no solamente que el paciente deje de consumir, sino que también se comunique y se relacione mejor con las personas, ¿sale? Que se reintegre a la sociedad. Eso se llama reinserción social. Y pues nada más, chicos, chicas. No sé si hay como dudas de esto o pues ya preguntamos sobre los pacientitos. O ya me dejaron aquí solito. Muy Bueno. interesante, profesor. Muy interesante. Sí, pues hay que ponerlo ahí en práctica ahí con el paciente. Yo antes pensaba que si no hablaba de la recaída era mejor porque si no era como yo darle permiso. Y no es que tú le des permiso, es que al final del día es algo que puede pasar, entonces hay que prevenir. Es como Pero los embarazos. simplemente, ¿cómo? Iba a decir que es como los embarazos. Uno pensaría que si no hablamos de eso con los adolescentes no pasan. Y no, al contrario, más bien pasan porque los pacientes no saben cómo cuidarse ante eso. La misma situación acá con la adicción. Ah, dime, Yo dime, dime. este fin de semana estuve hablando con un paciente de eso y sí me Ajá, decía de que, pues es que no quiero pensar en eso y porque siento que como que ahí les dicen que se hacen chaquetas mentales ajá, y decía así de que es que si lo pienso siento que es más la probabilidad de que pues llegue a recaer. claro. Y Mira, yo lo que le dije fue de que pues sí, puede que no lo quieras pensar, pero al final de cuentas es algo que puede suceder, así como es todo él. pues sí, ¿no? Digo, al final del día, mira, a mí no me gusta pensar en que mi pareja me puede ser infiel, pero esa posibilidad existe. Y más que pensar o no, yo qué puedo hacer al respecto, pues, ¿sí? Misma situación con la recaída. Lo que pasa es que a veces nosotros trabajamos desde el enfoque clínico y a veces en los lugares donde ellos están, en los grupos de ayuda mutua, les dicen como que, ¿cómo les dicen? Sí, como que si faltas a tus juntas no preguntes por qué recaes, este, ¿qué más? Pero al final del día, fíjate, es bien importante eso porque ellos en AA también trabajan con la prevención de recaídas. Tienen una frase que dice que la primera es la peligrosa, 1000 no bastan. O sea, te está diciendo que no te tomes la primera cerveza, el primer consumo, porque eso es lo que te va a llevar a nuevamente todo el consumo. Entonces en AA también hacen prevención de recaídas, ¿sale? Y por eso cuando les dicen, si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes, eso es prevención de recaídas. Tienes que continuar el tratamiento para no recaer. Obviamente ellos lo hacen desde otro enfoque, pero el concepto es el mismo, prevención de recaídas, solo que no le llaman así, ¿sale? Eh, más que
no hablar o hacerse esas chaquetas mentales, justamente por eso estamos haciendo las estrategias de prevención, buscando qué cosas te podrían llevar a consumir y qué puedes hacer tú para que no te pase eso. ¿Sale? Pero es mucho de psicoeducar a los pacientes también en ese sentido. Bueno, Adalí tenía como una inquietud sobre cómo abordar la primera sesión, ¿cierto, Adalí? Pipi. Bueno, hay una técnica en la terapia sistémica que se llama como técnica de sándwich, algo así, ¿sí? Donde en un primer momento nosotros hacemos rapport, que es generar esta alianza terapéutica, el vínculo entre el paciente y el terapeuta. En general es algo que se hace durante toda la sesión y todas las sesiones, pero principalmente al inicio, porque acá se aplica la de que la primera impresión es lo que cuenta. Entonces, eso por un lado. Posteriormente, a mitad de sesión o ya como lo que va en medio del sándwich es abordar ahora sí la problemática que te tiene aquí el día de hoy, que en este caso son las adicciones. Y al finalizar, hacemos el encuadre en la primera sesión, ¿sale? Cada cuándo nos vamos a ver, cuánto duran las sesiones, el tema de la confidencialidad, cuánto cuestan las sesiones, y pues ya. Y al final siempre es importante que el paciente se vaya con cierta sensación de bienestar subjetivo, ¿sí? Para que el paciente perciba que sí está obteniendo un beneficio de la terapia, ¿sale? Y al final ya pues es nuestra chamba también. Entonces, a lo mejor en ese momento no solucionamos el problema, pero sí le damos la posibilidad al paciente de que sepa que este es un lugar donde sí va a resolver su problema. ¿Sale? Entonces, en un primer inicio podemos explicarle al paciente tal cual qué es un psicólogo, para qué sirve, preguntar si ha estado en otros tratamientos psicológicos, porque a veces, si ya han estado con otros psicólogos, a veces piensan que no funciona, pierden un poquito la fe en ese sentido, a lo mejor han tenido incluso hasta malas experiencias con otros psicólogos. Entonces, explicarle cuál es nuestra función ahí, ¿sale? Darle la confianza de que es un lugar donde puede hablar libremente de lo que va sintiendo, lo que va pensando. Le puedes preguntar, tú sabes para qué funciona un psicólogo. Entonces, aquí vas a entender el qué te llevaba a consumir y sobre todo encontrar estrategias que te van a ayudar a no volver a consumir, ¿sí? Pero más importante que eso, a dejar de sufrir, que a mí me parece que es lo más bonito cuando dejas de consumir, el dejar de sufrir, ¿sale? Y ahora sí, ¿qué te trae por acá? ¿De qué te gustaría hablar? Porque a lo mejor yo quiero abordar el tema del consumo y él quiere abordar el tema de su pareja, entonces, pues bueno, abordamos el tema de su pareja, ¿sí? Gisela, tú en las primeras sesiones, ¿qué abordas con tus pacientes o qué has abordado? Pues, por ejemplo, como ahí en el anexo, pues la primera es la entrevista, Ujú. se aborda un poquito de cada cosa. O sea, por ejemplo, con alguna pregunta de que desde hace cuánto tiempo consumes. No, pues desde hace tantos años. Ahí, pues no viene como tal en la entrevista del por qué consumiste, pero pues te surge de ahí, luego por qué inició. Y ahí como que empiezas a indagar un poco. Y por ejemplo, yo al final con cada uno les dije de que, ¿qué te gustaría que empecemos a trabajar o qué te gustaría trabajar en terapia? ¿Cuál sería tu motivo de consulta? Ok. Y ya ahí era como de, no, pues principalmente mi relación de pareja o principalmente pues la aceptación de tal cosa o así. Y ya en la segunda sesión, entonces, ¿qué trabajas? Pues de hecho yo no estructuro, o sea, tengo como la idea de seguir con el tema de, supongamos, la sesión anterior, pero Ok. siempre como que llego preguntando en qué les pasó en esta semana, cómo les fue. Y ya de ahí, sí, por ejemplo, este sábado, uno me dijo de que, no, pues esta semana sí estuve muy frustrado, como que me pegó el encierro, él estaba aquí encerrado y quería como de, no sé, la frustración y así.
o el hecho de que todavía no tiene su visita. Entonces empezamos a abordar eso como de, ok, pero ¿cuánto tiempo te falta? No, pues 2 semanas. ¿Y qué es lo que esperas de la visita? O por ejemplo, ese mismo paciente que me dijo que tenía como, que se había dado cuenta que los familiares les llevaban chucherías a los demás pacientes Ajá, sí. y que era como de, ¿y por qué a mí mi familia no? Ok, sí, a mí no me quieren. Ajá, y ya entonces empezamos como que a abordar eso de, ok, pues cuando venga tu familia puedes hablar con ellos de que quisieras o te gustaría que te trajeran alguna chuchería, o ver si hay alguna razón por la cual no, o etcétera. Sí, suena bastante bien, ¿no? Es que es cierto, los pacientes con los que están ahorita ustedes trabajando son pacientes que están internados. Entonces, ¿cómo te ha ido en la semana? ¿Cómo te vas sintiendo? Porque sobre todo cuando van llegando, ¿no? Que tienen 2 semanas, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Cómo te tratan aquí en la clínica? ¿Qué tal la comida? ¿Cómo te va con tus compañeros? ¿Qué tal estás durmiendo? ¿Qué tal estás comiendo? ¿Sale? Podemos empezar con eso y ya sobre eso a lo mejor ir tocando temas más personales, o que el paciente en algún momento él solito te va a decir, ay, pero es que me acuerdo mucho de mi exnovia y entonces, de mi novia y entonces me siento triste todo el día, que no sé qué. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a trabajar. ¿Tú, Abigail? Abigail Rivas. Uy, no está entre nosotros. Ya voy, profe. Ah, Estoy nueva en esta plataforma. Pues, o sea, yo lo primero que hacía en las primeras sesiones, pues era como, veía también cómo eran mis pacientes. O sea, si eran muy callados o no querían decir nada, pues empezaba Lolo con su historia familiar. Primero cómo eran de chiquitos, cómo se llevaba con sus papás, con sus hermanos, eh, y también como que cuáles eran como que más sus problemas ya ya cuando se desenvolvían un poco más al ajá. hablar de ya podían hablar más sobre las cosas que le preocupaban, las cosas que no, y ellos mismos pues prácticamente soltaban todo lo que pues lo que les preocupaba. Ok, perfecto, sí. También es una gran estrategia porque a lo mejor hay pacientes que no hablan, entonces te toca ahí preguntarle, cómo te va ya ves que dices que vives con tus papás y tu hermana menor, ¿cómo te va con ella? ¿Cómo te va con tus papás? ¿A qué te dedicabas? ¿Te gustaba el trabajo? Sí, poco a poco y de ahí escarbándole, escarbándole. De hecho sí prácticamente del tema que pues que vimos ahorita, todo eso es Ujú. lo que yo digo, profe, todo. En sí sí es de que más como en cómo, por ejemplo, hasta prácticamente fue lo mismo que dijo aquí en la plática, fue lo Ajá. mismo que el lunes, que se los comenté a mis pacientes el lunes, Ah, porque mira. les dije, bueno, un ejemplo, si tú ya estás como que ya mentalizado de que ya no vas a consumir, pero siempre van a haber personas que te van a decir, no sé, un amigo o otra persona que vayas a una fiesta, no sé, ya cuando tus familiares pues ya te dejen más libertad, Claro. eh, te digan, oye, pues sabes qué, pues traigo esto, ándale, pruébale un Ujú. poquito, no pasa nada. Y ellos me empezaron a decir, no, pues puedo hacerlo de esta manera, lo puedo negar. Y otro paciente sí me dijo, no sabría yo qué hacer. Ok. Y eh, qué bueno que me dijiste esa pregunta porque siempre yo me la he estado haciendo. Y yo decía, no, pues que no, y que no. Dije, bueno, y ahora sí, hay personas que también van a estar muy insistentes de, ándale, no pasa nada, nunca va a pasar nada. Y ellos sí como que tanta insistencia, sí, ellos sí me comentaron como que no, sí, yo siento que a lo mejor en algún punto sí vaya a recaer. Y siempre les doy como que ese tipo de ejemplos, como que para que ellos mismos tanto estén como que ya asimilando y preparándose, junto que también como que vean qué estrategias o qué es lo que van a implementar ellos para poder solucionarlo. Sí, digo, porque yo les comentaba que pues al final, digo, decir que no, pues sí está canijo. Y luego imagínate que sea tu papá.
El que te ofrece una cerveza, híjole, pues es que cómo les digo a los familiares que no. Digo, ellos no entienden el problema, pero yo sí, y quien lo tiene que entender principalmente soy yo como paciente y yo poderles decir que no, sin sentirme culpable y sobre todo saber cómo decirles que no, ¿no? Lo que tú comentabas ahorita, amiga, y el cómo les digo que no, y ahí podemos hacer un juego de roles o que lo escriban, ¿no? Tal cual, hasta que se lo pueda grabar y memorizar y decirlo. Yo había ejercicio que era de como tipo role playing, Ajá, pero con, o sea, específicamente con cosas que no quisiera hacer y que dijera que no. ándale, Como sí, de decir, dime algo que no te gusta hacer, no sé. Por ejemplo, el ejemplo que dio usted de no me gusta el arroz. Ok, ajá. si yo te digo, come arroz y entrenarlo para que diga que no, de decir no o de ver por qué se le dificulta y tratar como de, pues sí, hacerlo reflexionar en que es un límite más para él que para los demás. Sí, claro, no, los límites nos permiten cuidarnos a nosotros y también cuidar al otro. Pero sí podemos empezar con esas cosas. A lo mejor es más, relativamente más sencillo decir que no quiero comer arroz a decir no me quiero drogar, porque ahí hay algo de ambivalencia, porque una parte de mí sí se quiere seguir drogando, pero otra parte de mí me dice que no es lo que más me conviene. Entonces sí podemos empezar con eso. O ya si quieren algo más práctico incluso, puedes llevarle una botella de agua y simular que es una cerveza. ¿Cómo me dirías que no? O un dulce y simular que es cristal. ¿Cómo me dirías que no a este dulce? Porque se te antoja, pero tú me tienes que decir que no. Le ¿Cómo me lo... llevamos la botella de la cerveza con jugo de manzana. Pues mejor ¿cómo se llama? O una foto sí puedes llevar, impresa. Pero hay que ayudarle a manejar la ansiedad porque le va a dar ansiedad, ¿sale? Antes de aplicarle esa técnica, enséñale a manejar la ansiedad, ¿sale? Porque si no, imagínate, tú te vas a ir y él va a estar piensa y piensa en ponerse pedo. Pobrecillo. Yo tengo una duda, porque hoy me tocó un paciente que tiene, le dieron un diagnóstico psiquiátrico porque Ajá. ya le afectó en su cerebro lo de, él se droga con guare. Bueno, él así Mm, me dijo que con guare, sí, desde los inhalantes. 12 años. Y ahorita él tiene 15 años, pero ya su afectación como que sí es mucha porque ya le dieron fluoxetina, como Ajá. pues sí para ansiolítico y un antidepresivo. Y hoy en la sesión no, como que no me sabía responder muy bien en las preguntas o así como dice mi compañera que le preguntara cosas sobre su infancia o su familia y tampoco no sabía contestarme. Nada más se guiaba como si le estaba preguntando si era sí o era no y ya me decía no o sí. Hasta de hecho en una hoja tuve que rayarla con colores para que él me Ujú. dijera cuál color sí, cuál color no. Mm, Y no sé cómo, pues sí, cómo sobrellevarlo para la siguiente sesión. ya. Por ejemplo, sí se le nota, o sea, como que dices, como que no le llega el wifi. Sí, Mm, ya. sí, o sea, Híjole. se comporta ya muy lento y Ujú, también me comentó de que para hacer actividades que pues los ponen a hacer allí de limpieza o de ejercicio, que se cansa muy ujú. rápido y que algunas cosas no las puede hacer ya por su condición, Mm, bueno, pero a la vez, adelante. ay, perdón, pero a la vez como que no está muy consciente de que ya toma medicamentos, que toma esos medicamentos, porque le pregunté que si, bueno, en las encuestas ya ven que vienen si tomas pastillas para dormir y cosas así. Y le Ujú. pregunté y él a todo siempre me lo negó. No, y no tomo, y no tomo, y no tomo. Entonces no sé si está consciente o no está consciente.
Mm, A ver, chicas, ¿qué piensan ustedes? A mí por una parte me suena como que podría, o sea, una de dos. O podría estarlo haciendo para no hacer las cosas como un justificante, un pretexto, Claro, o realmente pues está resintiendo todo el efecto del medicamento. sí, también es otra opción. Entonces, Adali, la primera parte que tenemos que trabajar es eso. Primero, saber, y eso lo vamos a ir valorando conforme a lo que vayamos observando y escuchando del paciente, saber si verdaderamente sí son secuelas que está teniendo por el consumo o es propiamente una manera de justificar su conducta para no hacerse responsable, ¿sí? Puedes preguntar a las personas que están ahí encargados que te van a ayudar mucho a saber cómo se comporta cuando no está contigo en consultorio. ¿Cómo has visto a tal persona, a tal paciente? ¿Sí? Y eso dice, mira, no corresponde a lo que me dice o sí corresponde a lo que me dice. ¿Sale? Que esté tomando medicamento es excelente. La fluoxetina es un antidepresivo. Lo más seguro es que esté tomando otro ansiolítico por las noches. Eh, el problema es ahí hay situaciones de riesgo. Primero, que es adolescente, su cerebro no se terminó de formar completamente. Segundo, que los inhalables, eh, haz de cuenta que es como si te pasaran la goma en las neuronas. Te va quemando neuronas al instante, ¿sí? Y algunas personas sí llegan a tener secuelas de movilidad o de aprendizaje. O sea, es muy agresiva esa droga en el Oye, cerebro. de hecho, creo que estaba como teniendo alucinaciones o delirios, como de que había moscas, porque se pegaba en la cabeza como espantándose como si hubiera un mosquito. Y Mm, eso duró como los primeros 15, 20 minutos de la sesión. Y mm, ya después lo dejó de hacer, pero como que en ratos lo volví a hacer involuntario, no sé, o sea, como que lo volví a hacer. Y este Gabo sí me dijo, no, él sí te entiende las cosas, pero sí es un poco lento en contestarte o mm, en captar las cosas. ya. Bueno, pues entonces ahí es cuestión de también de esperar un poquito, porque si tiene poquito tiempo que dejó de consumir, pues obviamente eh, pues va a tardar un poquito. Necesitamos primero que se desintoxique y ahí lo que puedes implementar son estrategias de rehabilitación neuropsicológica, que ahorita las chicas te van a decir como cuál, y lo puedes hacer a la par. Vas platicando con él y van haciendo la actividad. Por ejemplo, Abigail, como cuál actividad de rehabilitación, o quién tiene el paciente que tienen, porque hay varios pacientes con esquizofrenia y así, ¿no? Que no me acuerdo Maggie, quién lo... Maggie. ¿Tú lo... Maggie. Bueno, ya hemos hablado de los pacientes en esta condición. Normalmente, ¿qué actividades hacemos, chicas, con ellos? Prácticamente actividades como si fueran niños chiquitos que apenas le estás enseñando. ¿Cómo cuál? Como, ay, no me acuerdo. Profe, bueno, ahorita le digo, checo las imágenes, pero yo tengo una pregunta. ¿Es posible que el inhalante le haga tal daño para ya darle psiquiátrico en ese lapso de tiempo? Pues es que ahí depende de muchas situaciones. Eh, Empezó a consumir joven, eso es un factor muy, muy importante. Eh, ¿Qué tan frecuente lo hacía? No es lo mismo una persona que lo hace todos los días a una persona que lo hace una vez a la semana. ¿Cuánto consumía? Porque a lo mejor hay gente que se drogaba una hora en el día, hay gente que se droga 8 horas en el día, entonces multiplica eso por 3 años. Ahora, más que las secuelas que está presentando actualmente, la ventaja que él es joven, su cerebro hay algo que se llama neuroplasticidad, entonces el cerebro se rehabilita casi por sí solo, ¿sí? Se regenera, por llamarlo de alguna forma. No es el término correcto, pero por llamarlo de alguna forma, el cerebro se va como modificando bastante y pues tiene buen pronóstico si se trabaja de manera adecuada. Rubí, ¿quieres comentar algo?
Rubí, ¿levantaste la mano? Ah, mira, Adalí Gis ya envió las imágenes de rehabilitación neuropsicológica, con ejercicios que tú puedes hacer ahí mientras vas avanzando con el paciente que le van a ayudar a mejorar y sobre todo, eso se llama rehabilitación neuropsicológica, ¿sí? Lo hacemos cuando hay cierta afectación en el cerebro. Pueden ser juegos de memoria, juegos de destreza mental, rompecabezas, crucigramas, el Jenga, etcétera, etcétera. ¿Tienes otra inquietud, Adalia? No, nada más era sobre ese paciente más que nada. Ok. ¿Tú, Abigail, dudas? Gisela, Jennifer, Rubí. Sí, profe. Ajá, Sí, ya el que le había platicado, el que tiene problemas con la autoridad y todo eso, ajá, sí, sí, me acuerdo. ¿qué le puedo poner? Es que ya hablé varias veces con él y nomás no, y ya me estoy medio, no sé, estresando un poquito. Ya se volvió a pelear otra vez, vuelve a molestar a su compañero. Él me dice supuestamente que todos lo quieren y todo, y que hasta le prestan cosas, que todo el mundo lo sigue. Pero mis otros pacientes, ellos mismos me sacan pues de que realmente no es cierto, que Mm, hace las cosas a sus compañeros, que busca peleas, pues sí, ya realmente no sé, ya ahora sí ya ni sé ni a quién creerle, por eso siempre hablo con Gabo y él ujú. mismo también mismo. O sea, sí se meten problemas, pues. Sí, Abigail, o sea, Gabo también te dice que sí, sí se meten problemas. Sí, también él mismo me lo dice, me dice que ya ha hablado muchas veces con él, No que entiendo. en una, en una ocasión creo que sí se lo dije, que se había peleado con el paciente de Maggie Sí. y me mencionó de que pues él lo había hecho bien, hasta yo le dije, es que lo hiciste bien de que todavía te esperaste, te tranquilizaste, dejaste que él siguiera y tú realmente no le estabas haciendo caso, Ujú. pero él es de las personas que él piensa que pidiendo ayuda es como si le fuera a llorar a la persona, como si lo fuera a acusar. Ah, ya. Bueno, a lo mejor ahí está la clave, sí, porque pareciera que emocionalmente no conecta con sus emociones porque a lo mejor le dijeron que los hombres no lloran. Digo, los hombres a veces somos agresivos porque es la manera que tenemos de comunicar nuestras emociones. No es que sea la mejor, es la que hemos aprendido, pero a lo mejor más que enfocarnos en el problema, a lo mejor abordar el tema emocional, el cómo vive sus emociones, a quién se les cuenta, qué hace cuando está triste, qué hace cuando está enojado, que aprenda a comunicarlas de manera diferente, porque me llama la atención esta frase que dice que es como irle a llorar sin pedir ayuda, ¿no? O que va a ir a chismear, algo así. Entonces, trae ahí como ciertas ideas que no le permiten expresarse emocionalmente, ¿sí? Porque ya vimos que abordando el problema de no te pelees, esto, pues pareciera que no, ahí no está dando buen resultado. Y es que de hecho sí, profe, o sea, sí, ha tenido como que este tipo de momentos en los cuales pues sí, hasta sí me ha comentado de que pues siempre lo rechazaban, que así se va a seguir quedando, que es normal de que lo rechacen y como que ahí en esos puntos yo sí dije como que ahí es donde tengo que pues indagar. Sí, porque mira, si él dice que siempre lo rechacen, pues decir, no, pues mejor los mando a la verga antes de que me hagan sentir mal a mí, mejor yo los hago sentir mal. Sí, esa es su actitud. De hecho, esa siempre ha sido su actitud. Es que siempre cuando pues va a pasar, el paciente sí le comenta de que cómo te ha ido esta semana, cómo te has sentido.
Y él sí me responde, no, pues me ha ido mal, y ya no sé ni quién soy, no sé ni qué hacer, que todo me sale mal, que primero bien y después me sale todo mal, todos están contra mí, y así empieza. A ver, vamos con él, con algo más básico. Enséñale cuál, y lo puedes usar incluso con el tema con la película de Intensamente, ¿sí? ¿Cuál es una emoción? Porque dice, no me ha ido bien, no me ha ido mal, usa esas cosas, pero eso no es una emoción, bien o mal no es una emoción. Necesitamos que él identifique sus emociones, pero para identificar él sus emociones, primero tiene que conocerlas. Entonces, enséñale cuáles son las emociones y posteriormente él identificará cuáles son las suyas. Y posteriormente, cómo gestionarlas. Pero para llegar a ese punto, primero que las conozca, porque a lo mejor no sabe, ¿no? Por eso no, pues me ha ido bien, me ha ido mal, todos están en mi contra, ¿no? Eso se llama paranoia, mal como, mal triste, mal enojado, mal, ¿sí? Ok, gracias, profe. ¿Tú, Gisela? Profe, ahí en Lambi no tienen como un cartel de la ruleta de las emociones. No creo, se me hace que nosotros tendremos que ir armándonos de nuestro material, Ajá, porque era lo que le iba a decir, si no o sea, que podríamos ponernos de acuerdo entre todos y hacerlo porque pues siento que las emociones es un tema muy complejo para todos los que están ahí. sí, sí, claro. Pues denme chance y si quieren yo las imprimo y las enmico, ¿sale? Para de esta manera irnos las rolando porque, digo, es un tema fundamental en el tratamiento de las adicciones. Sí, yo voy a hacer el de la ruleta de las emociones y a lo mejor un cuadrito con las emociones básicas, incluso con el de la película de Intensamente, para que sea algo más lúdico. Sí. Comentaba Rubí que hay una actividad que ella aprendió en la escuela sobre rehabilitación neuropsicológica, pues Rubí que estás trabajando con Adalí, pues ahí lo pueden hacer juntos con ese paciente, ¿sale? Para que el paciente también, porque al final del día también es un niño, entonces hay que ir despacio con él en lo que se le sale la mayor cantidad de droga posible de su cerebro y posteriormente, pues ya poder trabajar temas emocionales. A lo mejor ahorita todavía eso es algo más complicado, ahorita meramente rehabilitación y hacer alianza terapéutica con el paciente. Bueno, chicos, chicas, si no hay más, así quedamos entonces. ¿Sí o qué? Sí, muy bien. Profe, Bueno, ahí está. Se portan bien. No hay cualquier cosa, estamos pendientes en el grupo. gracias. Chao, bye. Gracias, Bye. adiós.